Hablaba Mauricio de inflación maquillada. Yo hablo también de una inflación sectorial. Es decir, la inflación es la elevación de los precios en general, pero es desde una locomotora hasta un avión Boeing. Lo importante es cómo le pega el alza de precios a propósito de los mangos, ¿no? A cada segmento del salario, al del salario mínimo, al de 2 del salario mínimo, al del 3 del salario mínimo, porque es distinta. A un salario mínimo se le va 40% en vivienda y 50% en alimentación. Entonces, esto del IVA en medicina y alimentos es fatal para los segmentos más pobres de la población. Entonces, si dice, bueno, la inflación es 6, 7, 8%, sí, pero para esa categoría de trabajadores es 25%, porque lo que ellos consumen se eleva mucho más. No se necesitaría un replanteamiento del tema de los salarios mínimos, quitarle eso a la Comisión de Salarios Mínimos, que es un brazo de una política de derecha, como le llama Saúl, y pasarlo a una comisión del Congreso con un centro de investigaciones en materia de salario. ¿Cómo lo sientes tú? Mira, el problema de la comida es grave con los salarios. Y una gran parte de las revueltas ahorita en África del Norte tienen que ver con eso. Exactamente. Y van a venir más motines por el problema del problema alimenticio en el mundo entero. Y de seguir cayendo el salario en México, puede venir aquí motines justo sobre la comida. Porque la comida mencionó el salario mínimo de 58 pesos. Son 2 kilos de mangos. Entonces, Y decías que una copa de vino en un restaurante caro es 2 veces salario mínimo o 3 veces salario mínimo. Exactamente. Entonces, viene un problema del salario y la cuestión alimenticia. Pero hay otro problema en el desarrollo. Un pueblo pobre no puede educarse. Un pueblo que no puede comer bien no puede mandar sus hijos a la escuela. La ingesta de proteínas es bajísima. Exactamente. Entonces, si no hay buena educación, no hay salida para el camino de la productividad. Y no puede haber educación al menos que la gente tenga un mínimo de nivel de vida decoroso. Entonces, hay un bloqueo salarial. Y a lo que se va en el salario es un tipo de desarrollo estilo Haití. Si le podemos llamar desarrollo a eso. Exactamente. ¿Qué tipo de desarrollo? O un tipo de desarrollo estilo El Salvador, un tipo de desarrollo estilo de Honduras. México de la Revolución tenía otro modelo de desarrollo que aumentó mucho el nivel de vida de la gente y aumentó mucho la base industrial del país y la productividad del país. Pero de la crisis de los 70 a la fecha, todo esto se ha ido para atrás. Y de no resolver el problema del salario, que para los trabajadores es un problema de alimentos, de no resolver eso, lo que se vea hoy en día en África del Norte puede venir a otras partes. ¿Tú lo ves igual? Bueno, definitivamente creo que cuando uno ve, por ejemplo, de acuerdo con ciertos datos, que en el mes de diciembre simplemente aumentaron 18% las frutas y legumbres, sus precios. ¿Verdad? Bueno, y la tortilla. El gran aumento en el precio de la tortilla. Y en fin, y así podíamos ir en todos los productos básicos, como decías. Esto está causando realmente, está teniendo un impacto enorme. Hay que aclarar una cosa que a mí se me hace muy importante. Lo que nos está faltando en México es mucha imaginación entre los sectores. Comenzando por el gobierno. No hay concertación social. El sector empresarial. Es decir, y aún el sector sindical, nos está faltando imaginación para trazar una estrategia diferente, con visión de largo plazo, que tome en cuenta este tipo de elementos. Lo que no puede ser es, por ejemplo, que los últimos datos de la CEPAL, respecto al año pasado, ¿qué muestran? Bueno, muestran que en materia de salarios medios, ¿verdad? Pues hay países como Argentina que crecieron en el 12%, este fue un caso un tanto extraordinario, pero después hay países como Perú, Bolivia, Guatemala, 3 países con una gran población indígena, por cierto, que han tenido incrementos del 5%, y nosotros, si vemos, el salario promedio bajó en 0.6%. Datos de la CEPAL. OSDE dice que el país donde más ha caído el salario es México, de todos, ¿no? Ahora, yo creo que aquí, como decíamos hace un momento,
se necesita una estrategia que además le dé una importancia a la recuperación del crecimiento. Pero ¿quién va a decidir esa estrategia si están en la línea contraria? Pues es justamente... Hay que cambiar esta clase Hay que cambiar este país, hay que cambiar esta clase política, ¿no? Es decir, yo además lo que no veo en ninguno de los partidos políticos hasta ahora, honestamente, con mucha claridad, es cuáles son las propuestas que están haciendo para el futuro en lo que se refiere a crecimiento, a generación de empleos, a aumento en los salarios reales de los trabajadores y de sus beneficios en general, como el tema mismo de el seguro del desempleo. El seguro del desempleo no es solamente importante, como ya lo mencionó hace un momento Saúl, por todas las implicaciones que tiene sobre el mantenimiento pues, del poder adquisitivo de la población, sino es quizás una de las mejores políticas o de los mejores instrumentos de política anticíclica. Eso es lo que han descubierto en muchos países. Porque, anticíclica quiere decir que cuando está bajando la producción, en vez de retraerse, se le inyecta más dinero. Si tienes el salario mínimo, claro, utilizando recursos de épocas de vacas gordas, cuando vienen las épocas de vacas flacas. Pero aquí hemos seguido la política a la inversa, ¿verdad? Dice Mauricio que la izquierda no tiene una idea clara. Sí hay una idea clara de una política laboral. Para ti, ¿cuál debía ser la reforma laboral? Bueno, el salario es lo primero. Está iniciada en la Cámara de Diputados una reforma laboral que tú conoces. Sí, cómo no. Con el apoyo de una viene de 95. Fuerza sindical importante, sobre todo de la UNT, pero no solo, y de un amplio sector de estudiosos del problema. Y básicamente consiste en 3 puntos. Primero, transparentar la vida sindical. La vida sindical no ha cambiado. Libertad sindical. No ha habido transición a la democracia en materia sindical. En muchos casos. El viejo régimen sindical, corporativo, autoritario, corrupto, pero para peor sigue ahora. Vigente actualmente y todavía en peores condiciones. No hay transición política si no hay transición sindical. Hay que ver una transición en el mundo de trabajo en materia de democracia, de transparencia, de rendición de cuentas y de libertad sindical. En México se viola la libertad sindical desde hace muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Y los contratos de protección famosos. Y se ha agravado con los contratos de protección, que se basan en un sindicalismo corrompido y en un sindicalismo de ficción, de mentiras, que no existe más que en los registros de la Secretaría del Trabajo, pero que no existe en la realidad. Toda esta parte hay que cambiarla. La segunda cosa, hay que cambiar también algunos mecanismos institucionales muy importantes, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que tiene que pasar al Congreso. Que tiene que pasar al Congreso porque el salario tiene que estar atado a una estrategia económica. Claro. Exacto. No ser una parte distinta o residual de esa estrategia. Y además económica. es una ley finalmente, porque es obligatorio. Además tiene que ser una ley. La Comisión de Salarios Mínimos también es un resabio del pasado. Esa idea del tripartismo, de que se reúne gobierno, empresarios, trabajadores, ya no funciona. Desde hace muchos años eso no existe, no es real, no es verídico, es una farsa. No hay diálogo social. No hay diálogo social y esta es otra cosa. Hay que instalar el diálogo social según los términos de las Naciones Unidas y de la OIT. Y otro asunto que no podemos tocar aquí a fondo, pero es toda la parte del derecho laboral, de la impartición de justicia. Tienen que pasar los tribunales. Hay que crear tribunales del trabajo y también superar este asunto de las juntas, que son ya un obsoletos, son tribunal en donde los asuntos no se resuelven, tardan años en resolverse. Cuando hay esta voluntad, se falla con base en intereses y no la mordida de barandilla. En justicia. En fin, las juntas ya no son sustentables ni sostenibles desde el punto de vista. Entonces son 3 puntos, la libertad y la autonomía sindicales. Una reconsideración del mundo del salario y del diálogo social por mecanismos verdaderos. Y tercero, la justicia del trabajo. Serían para la parte jurisdiccional, digamos, ¿no? Jurisdiccional. La parte, digamos, la reforma puede ser más amplia porque incluye seguridad social de género, incluye seguridad social, seguro de desempleo, pero digamos que, para decirlo en un minuto, esas serían las partes sustanciales de una reforma laboral muy vasta que no se ha querido emprender. Y el tema de los ahorros de los trabajadores, porque le quitaron el sistema anterior de seguros de vejez, santidad y muerte y se lo mandaron a los afores. Ya ese dinero se volatilizó, ¿no, Jeff? Sí, mira, el problema en gran parte es lo siguiente. En Estados Unidos, los republicanos tienen la ideología que el mercado resuelve todos los problemas. El problema es a una empresa, la única responsabilidad de la empresa
es sacar más ganancia, es su única responsabilidad. Bueno, es su función. Es su función. Entonces, no maximizar la es la ganancia. responsabilidad de ninguna empresa ver por toda la sociedad. La única institución que puede ver por toda la sociedad es el gobierno. O el gobierno asuma una responsabilidad social, que la gente coma, que tengan vivienda, que tengan jubilación, que tengan lo necesario para vivir. Si el gobierno asume esa responsabilidad, no habrá quien lo asume. Y si no hay quien lo asume, en momentos de crisis, repito, van a tener lo que tienen hoy en día en África del Norte, pero en el pasado han tenido en México y en muchos otros países. Una revuelta ahora. Habla de diálogo social, Saúl, y habla de imaginación y de concertación con la empresa, porque la empresa necesita una visión de largo plazo. Se le atribuye al señor Ford, que inventó los coches Ford, que empezó a pagar salarios altos. Dijo, ¿por qué esos salarios? Pues entonces, ¿quién me va a comprar los coches que yo produzco? Entonces, cuando un empresario tiene visión de largo plazo, puede haber diálogo social. Y cuando, como dice Saúl, hay transparencia y libertad en el sindicalismo, que es verdaderamente representativo de los trabajadores. Nos vamos a un último bloque.